Alexandra Narváez Lozano y presento el avance 3 del protocolo de investigación titulado Incidencia de un programa de actividades socioemocionales en el clima de aula en educación preescolar. Está centrado en la sede Garabaticos de la institución educativa El Limonar en Neiva. Este trabajo se desarrolla en el marco del doctorado en educación, en la asignatura Metodología de la Investigación, y corresponde a la consolidación del problema, la estructura hipotética, el marco referencial y el diseño metodológico del estudio. La propuesta se ubica en un enfoque cuantitativo y busca producir evidencia empírica sobre la relación entre una intervención socioemocional estructurada y el clima de aula en educación inicial. El punto de partida de esta investigación es reconocer que la educación inicial constituye una etapa decisiva para el desarrollo de la autorregulación, la convivencia, la expresión emocional, la disposición para aprender. Desde esta perspectiva, el clima de aula no se asume como un aspecto secundario, sino como una condición estructural del aprendizaje. En la sede de Garabaticos se observan situaciones concretas que afectan la dinámica cotidiana del aula. Entre ellas, conflictos frecuentes entre pares, dificultad para esperar turnos, baja tolerancia a la frustración, llanto frecuente y desorganización grupal. La idea central aquí es que estas conductas no verse como hechos aislados, sino como un patrón de interacción que requiere atención pedagógica sistemática. En otras palabras, el problema de investigación emerge de una situación educativa real que afecta tanto la convivencia como las condiciones para aprender. En esta diapositiva se presenta el sustento del problema desde la literatura y desde el vacío de investigación identificado. La evidencia académica ha mostrado que los programas de aprendizaje social, emocional, mejoran las habilidades, la conducta y el rendimiento académico, y que la calidad emocional y organizativa del aula se asocia con mejores habilidades sociales y menos problemas de comportamiento. Sin embargo, en el caso específico de la sede de Garabaticos, no existe evidencia empírica local que permita establecer en qué medida una intervención socioemocional incide en el aula. Este vacío limita la toma de decisiones pedagógicas fundamentadas. Es por ello que el aporte esperado del estudio es generar evidencia empírica situada sobre la relación entre intervención socioemocional y el clima de aula en educación inicial, evitando extrapolar las conclusiones generales a un contexto científico sin comprobación local. Aquí se precisa el alcance del estudio. En términos temáticos, la investigación se centra en la relación entre intervención socioemocional y el clima de aula en preescolar. En términos espaciales, se desarrolla en la sede de Garabaticos de la institución educativa El Limonar en Neiva. En lo temporal, el trabajo contempla un periodo de intervención de 8 y en el plano poblacional se focalizan estudiantes de transición de la jornada tarde. A partir de esa delimitación, el objeto de estudio se define como la incidencia de un programa de actividades socioemocionales en el clima de aula de estudiantes de educación preescolar, en un contexto escolar específico. Esta precisión es metodológicamente importante porque evita dispersión conceptual y permite construir un protocolo con mayor coherencia interna. La pregunta que orienta el estudio es: ¿en qué medida la implementación de un programa de actividades socioemocionales incide en el clima de aula de los estudiantes de educación preescolar de la sede Garabaticos de la institución educativa Limonar Neiva? En correspondencia con ella, el objetivo general consiste en determinar en qué medida la implementación del programa de actividades socioemocionales incide en el clima de aula de los estudiantes de educación preescolar de la sede Garabaticos, mediante un diseño cuantitativo
de medición antes y después de la intervención. Lo importante de esta diapositiva es destacar la alineación metodológica entre título, pregunta y objetivo. Los tres componentes se concentran en la misma relación entre variables, el mismo contexto y la misma lógica cuantitativa de medición. Los objetivos específicos se organizan en una secuencia metodológica clara. El primero corresponde al diagnóstico, es decir, medir el estado inicial del clima de aula mediante instrumentos validados. El segundo se refiere a la intervención mediante el diseño y ejecución del programa de actividades socioemocionales durante 8 semanas. Y el tercero se orienta a la evidencia, comparando y estimando cambios del clima de aula para generar una evidencia contextualizada. Esta estructura muestra que el estudio no se limita a describir una situación, sino que plantea una ruta investigativa completa que va desde la medición inicial hasta la valoración del cambio producido por esta intervención. La justificación se organiza en 5 ejes. Primero, la pertinencia educativa, porque la primera infancia es una etapa decisiva para contribuir en las habilidades socioemocionales y convivenciales. El segundo, la relevancia contextual, ya que responde a una necesidad real y verificable en la sede de Garabaticos. Y tercero, el valor metodológico, porque articula una variable independiente y una variable dependiente medibles con rigor cuantitativo. Cuarto, el valor doctoral, porque busca generar conocimiento nuevo, situado y empíricamente verificable. Y quinto, las implicaciones prácticas, dado que puede orientar decisiones pedagógicas basadas en evidencia local. La idea de fondo es que esta investigación no se justifica solo porque el tema sea importante, sino porque puede aportar conocimiento útil para transformar las prácticas educativas en un contexto específico. En esta diapositiva pues, se presenta la estructura hipotética del protocolo. La hipótesis de investigación plantea que la implementación del programa de actividades socioemocionales incluye significativamente en el mejoramiento del clima de aula de los estudiantes de preescolar de la sede de Garabaticos. Luego se incluyen las hipótesis de trabajo por variable. Por un lado, se espera que el programa presente niveles verificables de ejecución pedagógica. Por otro, que los estudiantes muestren mejores puntajes en el clima de aula después de la intervención. Finalmente, se formulan las hipótesis estadísticas, donde la hipótesis nula establece que no existen diferencias significativas entre los puntajes pretext y post, mientras que la alternativa plantea que el puntaje promedio post-text es significativamente mayor que el pretext. Lo central aquí es mostrar que las hipótesis están construidas en coherencia con el diseño cuantitativo antes y después. La investigación se organiza alrededor de dos variables principales. La variable independiente, que es el programa de actividades socioemocionales, que incluye dimensiones como autorregulación emocional, interacción positiva con pares y convivencia con seguimiento de normas. La variable dependiente es el clima de aula. Está estructurada en el apoyo emocional, organización del aula y la convivencia e interacción entre pares. La lógica casual del estudio es que una intervención pedagógica socioemocional implementada de manera estructurada puede contribuir a mejorar la calidad de las interacciones, la organización cotidiana y la convivencia en el aula. Esta diapositiva pues, es importante porque traduce la pregunta de investigación en una estructura analítica concreta. Aquí se muestra cómo los conceptos se convierten en elementos medibles.
La variable independiente se define como una intervención pedagógica estructurada en 8 sesiones y se registra mediante una lista de cotejo y un registro de implementación. En la presentación aparece con una lógica nominal dicotómica de pretexto post-test, aunque metodológicamente también puede complementarse con un índice de implementación. La variable dependiente se define como la calidad de la interacción de las condiciones relacionales del aula y se medirá mediante una escala de observación tipo Likert. Esta variable tendrá puntajes por ítem y un puntaje total cuantitativo continuo. La idea clave de esta diapositiva es que la operacionalización permita asegurar coherencia entre hipótesis, instrumento y un análisis estadístico. En esta diapositiva se presenta la arquitectura conceptual del marco referencial. Se parte de una base bibliográfica con análisis crítico del estado del arte. Luego se define una teoría central, que es el aprendizaje social y emocional. Y posteriormente, pues se desarrollan los 3 núcleos temáticos. El programa socioemocional en educación superior, el clima de aula en educación inicial y la relación empírica entre ambas variables. Lo importante aquí es subrayar que el marco referencial no es una simple acumulación sino una construcción argumentada que articula evidencia empírica, teoría central y conceptualización de variables. La teoría central que guía la investigación es el aprendizaje social y emocional retomado desde Casey. Esta teoría se sustenta en principios como la integralidad del desarrollo, la enseñanza explícita de competencias socioemocionales, la relación entre bienestar, aprendizaje, el carácter sistémico y la actual del desarrollo socioemocional. Entre sus postulados centrales, pues se destaca el desarrollo de competencias socioemocionales, mejora la convivencia, el comportamiento escolar, el clima de aula es una dimensión observable, medible, y las intervenciones pedagógicas estructuradas pueden modificar favorablemente el ambiente escolar. Esta teoría es la que le da coherencia al protocolo, porque permite explicar por qué una intervención socioemocional podría incidir en el clima del aula. El estudio se ubica en un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo y un diseño pre-experimental de tipo pre-test, post-test con un solo grupo. La población está conformada por estudiantes de transición de la jornada tarde. La muestra es no probabilística por conveniencia. La secuencia metodológica es clara. Primero se realiza una medición inicial del clima de aula, luego se implementa el programa socioemocional durante las 8 semanas y finalmente se aplica el post-test para comparar resultados. La importancia de este diseño es el que permite documentar el cambio producido por la intervención dentro de un grupo natural de estudiantes. En esta última diapositiva, pues se resume el componente instrumental analítico del estudio. Entonces, se utilizan 2 instrumentos, una lista de cotejo de implementación del programa y una escala de observación del clima de aula tipo Likert. La validez se garantizará mediante el juicio de expertos y coeficiente V de Aiken, mientras que la confiabilidad se estimará mediante alfa de Cronbach y, si es pertinente, un acuerdo interjueces. En cuanto a las pruebas estadísticas, pues se emplearán procedimientos descriptivos, una prueba de según el comportamiento de estos datos, un TD-Student para muestras relacionadas o la prueba de Wilcoxon. De forma complementaria, se contempla la correlación de Pearson o Spearman. La idea final que debe quedar clara es que el protocolo articula intervención pedagógica, medición educativa y un análisis estadístico para producir
una evidencia empírica situada sobre el clima de aula en educación inicial.